Vamos, vamos a estar grabando ahora sí. Ahora sí, Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Y vamos a estar viendo la clase número 2 de formación ministerial. Amén. Y vamos a hablar acerca de algo muy importante y un tema muy importante, lo que es el líder y su familia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tome su Biblia que vamos a estudiar. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en toda la condenación del diablo, y también es muy necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, vamos a ver el papel muy importante acerca del líder y su familia, ¿no? Entonces, no siempre la familia juega un papel clave en el desempeño de una vocación humana, o sea, de un llamado o de una tarea humana. La familia, por ejemplo, de un mecánico de autos o un empleado de correos o un docente no necesariamente necesita estar involucrada en el desarrollo de la vocación, del trabajo de quienes estos desempeños en la vida, ¿no es cierto? En cambio, en el caso mis amados hermanos, de un líder cristiano, su familia cumple un papel muy importante y es un factor que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Entonces, por ejemplo, un profesor, todos no están involucrados a la vocación de este profesor o de un mecánico, los miembros de su familia. Pero cuando nosotros hablamos en cuanto al ministerio o al servicio en la obra del Señor, allí sí nosotros tenemos que resaltar algo muy importante, que en la vida de un líder cristiano, de un ministro cristiano, alguien que está desarrollando un ministerio en Cristo Jesús, su familia cumple un papel muy importante y también es un factor para tomar en cuenta. De hecho, la Biblia, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, es específica en detallar las condiciones. El apóstol está dando las condiciones de aquellos que califican para poder ser líderes y para poder servirles al Señor en este puesto de liderazgo. Deben reunir unas características. El líder tiene que reunir una característica, y no solamente él, sino también su familia, a fin de que el liderazgo de este hombre sea efectivo. Es necesario que también su familia esté involucrada en su trabajo. Entonces, de todos los textos bíblicos que nosotros podemos encontrar o leer en las Sagradas Escrituras, ninguno nos parece más adecuado para la consideración de nosotros que el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo y destaca ciertos problemas en la relación con el líder cristiano y su familia. Entonces vamos a seguir viendo allí, o sea, ciertos problemas que él destaca que no deben de suceder en el líder cristiano y en su familia. El problema de la bigamia, ¿no? Entonces, el primer problema que el apóstol Pablo menciona es el de la bigamia del líder. Lo hace a través de esta frase, o sea, el líder tiene que ser esposo de una sola mujer. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 2. Esta frase se ha dado mucho lugar a diversas interpretaciones y también aplicaciones. Entonces vamos a ver la interpretación de este versículo y de lo que vamos a estar estudiando también en esta hora. Entonces el significado de la expresión es muy antiguo y ha sido discutido desde antes. Unos lo toman como forma negativa, como prohibir el concubinato o la poligamia, volver a casarse después de un divorcio, o la digamia, un segundo matrimonio por viudez, según las interpretaciones de Tertuliano a fines del siglo segundo. Entonces vamos a ver, puede ser tomado positivamente como queriendo decir que el dirigente debe de ser un hombre casado, o sea, el líder
para ser calificado, tiene que ser un hombre casado, que sea un ejemplo primeramente de moralidad estricta, sin connotaciones específicas. El problema básico que tiene que ver con la pregunta, ¿cuál es la fuerza del vocablo en esta frase? Cuando el apóstol Pablo dice que el líder tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿no es cierto? Dice que el hombre que está calificado para servirle al Señor, el ministro, tiene que ser esposo de una sola mujer. Está advirtiendo, mis amados hermanos, en contra de alguna forma de bigamia por parte del líder, ¿no? La aplicación de este versículo sería la de verlo como una advertencia contra la bigamia pastoral o del líder cristiano. Entonces seguimos viendo. Vamos a ver también la aplicación de este versículo. El pastor o el líder casado debe ser esposo de una sola mujer. Esto parece obvio, ¿cierto? Tiene que ser esposo de una sola mujer, ¿cierto? Entonces, al pastor o al que está liderando no se le permite tener una segunda mujer, ¿no? A él no se le permite tener una segunda esposa, porque si el pastor o el líder tiene una segunda esposa, comete un triple pecado. Primero, peca contra su esposa, que la abandona, por supuesto, por causa de su infidelidad. Segundo, peca contra la iglesia, que no es su esposa, sino que es algo que el Señor, es un ministerio que el Señor le depositó en sus manos. Y peca contra la esposa, contra la novia de Cristo. Y tercero, peca contra el Señor y contra quien comete adulterio al quitarle la esposa de otra persona. Entonces, acuérdense que la Biblia dice que además nadie puede servir a dos señores. Entonces, si no podemos servir a dos señores, mucho menos el líder o el pastor podrá servir a dos señoras. Nadie, mis amados hermanos, puede compartir lealtades o prioridades. Entonces, el orden correcto de las prioridades en la escala de valores de un líder efectivo es primero, hay un orden en la escala para que una persona sea un líder efectivo. Primero, el orden correcto es que en la vida de este hombre, primero es Dios. Luego es su familia y por lo último es la iglesia. Cuando se altera este orden, alguien sufre y hace una falta de escala de valores o prioridades rigurosas. Si soy casado, primero viene mi esposa, luego vienen mis hijos y luego viene la iglesia. Entonces tenemos que ver que hay una escala de valores que tiene prioridades y como líderes del Señor no podemos permitir que esto se salga de control o fuera del orden que ya Dios ha establecido, ¿no? Primero debe de entender que como hombre de Dios es casado y está su esposa allí, están sus hijos, su casa, su hogar, y luego también viene la iglesia o la obra que el Señor le encomendó. Porque imagínense que si se descuida de su familia, se descuida de su casa y no quiere tener nada que ver con ellos, entonces mejor se hubiese quedado soltero, ¿no es cierto? Como lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces la iglesia, nosotros sabemos que la iglesia ya tiene quien la ame, que la iglesia es de Cristo y el deber de un líder cristiano es amar a su esposa, así como Cristo ama a su iglesia y vela por ella. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces vamos a ver otro problema también acerca de que tienen muchos líderes y es el problema de la administración. En los tiempos que nosotros vivimos, la administración de la vida y de los compromisos que tenemos ocupan un lugar fundamental para garantizar el éxito de nuestra gestión como líder. Y es probable que Pablo estaba pensando en estas necesidades cuando animaba a los candidatos, a los que iban a ser líderes en las iglesias, que fueran personas que supieran gobernar su casa, que supieran administrar bien su hogar, administrar bien su casa. Amén. Entonces, ¿qué significa esto para el líder de Dios? Este es el mismo llamado para el líder en este tiempo. Aquel que anhela servirle al Señor como un líder, como un pastor o en una área ministerial, tiene que ser alguien que administre bien su hogar, alguien que administre bien su casa. Vamos a leer, mis amados hermanos, el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4.
Quiero que lo lea mi hermana Lili Guerrero, si está por allí. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Sierva, yo estoy viajando, estoy escuchando la clase, no puedo leer la Ah, Biblia. muy bien. Entonces, vamos a ver si lo tiene por allí mi hermana Sarita Plúas, ¿ya? Que a ver si que la vi a la hermana Sara Plúas por ahí. Muy bien. Recuerden que tienen que estar con Ah, su Biblia. Léanlo, por favor. bendiciones, bendiciones, mi hermano. Primera de Timoteo Amén. 3, versículo 4. Amén. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con toda la unción del Espíritu Santo y dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo y la recomendación que le da a Timoteo. Y es que el líder tiene que gobernar bien su casa, ¿no es cierto? Cuando nosotros vimos acá, lo que nosotros estábamos viendo más atrás, estábamos viendo que el líder tiene que amar su hogar. Hay una regla, hay un orden, ¿no? Amar a su esposa, cuidar de sus hijos y luego también cuidar de su iglesia. Y no puede descuidarse también de la administración o de cómo él gobierna su casa, ¿no? El líder debe ser un buen líder, primeramente para su familia, porque el verbo gobernar en griego es proistimi, que significa colocar delante o estar delante, ir al frente o estar al frente. Entonces, esto es fundamental en el sistema patriarcal de aquel entonces y sería muy apreciado en la iglesia y aún fuera de ella. Se usa el mismo verbo del que se usa en relación con el gobierno de la iglesia. Pablo indica en Primera de Timoteo 5:17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Entonces, esta expresión es la idea ¿de qué? De la responsabilidad que tiene que tener un hombre de Dios, un líder, por su hogar, por su casa. Primeramente, para poder liderar, para poder ser un pastor, para poder ser un diácono, para poder servir en la iglesia del Señor, tiene que ser un hombre que sea responsable con su familia, mis amados hermanos. Tiene que saber que Dios le otorgó el primer ministerio y es el ministerio de su casa y que tiene una gran responsabilidad con las personas que están a su alrededor. Quien no es un buen líder y un administrador de su casa, ¿cómo? Imagínense ustedes, ¿cómo podrá administrar la iglesia o la obra del Señor? Entonces, si un líder no es responsable con lo que tiene cerca dentro de su círculo familiar, ¿cómo va a ser responsable con las demás personas o con los demás creyentes o con la comunidad entera que va a llegar hacia él y va a querer un consejo, va a querer una palabra, va a confiar en él? Entonces nosotros debemos de entender algo, que en el liderazgo es algo muy importante el cuidado y la buena administración en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. El líder debe cuidar pastorealmente de su familia. Como yo le digo, el primer lugar donde el líder pastorea es a su familia, porque su familia es la primera congregación, debería de ser su primera congregación y su ministerio, y lo más importante. Entonces, lamentablemente en este tiempo nosotros vemos casos de muchos líderes que aplican un dicho que dicen, en casa de herrero, cuchillo de palo. Friedrich Hegel, el dramaturgo alemán del siglo XIX, escribió, hay velas que alumbran todo, menos su propio candelero. Lamentablemente esto se ve en el caso de la familia de muchos líderes, muchos pastores. Ha sido un error tan grande, mis amados hermanos, que muchos pastores a lo largo de su ministerio han servido solos, unos han sido abandonados por sus esposas, sus hijos están descarriados. Eh, su casa es un desastre. Lamentablemente, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Pero ¿por qué? No le podemos echar la culpa a Dios. No podemos decir, ay, es que fue el diablo que me los arrebató, el diablo me los quitó. Muchas veces, muchos líderes están viendo cómo su familia se desmoronó o cómo su familia fracasó. ¿Por qué? Porque descuidaron la prioridad, descuidaron de darle prioridad
aquellos que necesitaban el cuidado de ellos, aquellos que estaban más cerca de ellos, descuidaron de darle ese afecto, descuidaron de pastorearlos a su casa, a su familia, a sus hijos, porque ese es el primer ministerio que Dios le otorga a un siervo o a un ministro. Es poder primeramente, antes de pastorear la iglesia, tiene que pastorear su casa, su esposa. Dejaron de amar a su esposa. Amén. Dejaron, mis amados hermanos, hay líderes que muchas veces hablaban de amor, pero no tenían amor para sus hijos. Hablaban de amor, pero no tenían amor para su esposa. Y lamentablemente esto es una realidad que se vive. Muchos pastores han perdido mucho. Perdieron el ministerio más importante que Dios les dio, que es su familia, que es sus hijos. Están perdidos, no quieren saber nada del Señor, porque ellos se centraron en otras cosas y perdieron el enfoque y la prioridad de ser unos buenos ministros en su casa primeramente, y de cuidar de aquellos que estaban cerca y que necesitaban del afecto de ellos, mis amados hermanos. Entonces, en medida que el ministro es fiel en vivir el evangelio en su casa y de que pastorea a los suyos con amor y con paciencia, tendrá el gozo de lograr que una familia cristiana muy fiel, activa, de testimonio, dentro y afuera, porque usted sabe que la gente dentro de la iglesia ve a nuestra familia, y también la gente que está afuera también va a ver cómo usted dirige su casa o cómo usted dirige su familia. Entonces, esta experiencia le dará, este testimonio de vida del hombre de Dios le va a dar autoridad para servir al Señor. Entonces, allí sí podrá tener calidad moral para poder hablar del evangelio que experimentó él en su vida, y no solamente en su vida, sino en la vida de su familia. Y también podrá, mis amados hermanos, ser un medio, también podrá ser un medio, mis amados hermanos, de esta sociedad corrompida, porque esta sociedad necesita modelos de familia, y para eso nosotros hemos sido llamados, para hacer esa luz en medio de las tinieblas. Mientras nosotros vemos que por todos lados la tecnología, mientras que nosotros vemos que por todos lados las redes sociales tratan de quitarle la virtud a la familia que Dios estableció, porque Dios establece la familia usando los fracasos de las familias, amén, de las familias que no tienen a Dios. Pero nosotros tenemos que ser esa antorcha, esa luz encendida, ese ejemplo de familia para este mundo que está en decadencia. Nosotros como creyentes, como ministros, y ahora usted que se está formando como un líder, como un ministro de Dios, usted tiene que ser ese exponente, ese modelo bíblico ideal que no va a cambiar con el tiempo. Tenemos que ayudar a los miembros a reconstruir sus hogares para que se levanten como monumentos y para que comiencen a testificar que Dios no se equivocó cuando creó la familia. Amén. Que este es un desafío tan grande y un paso tan grande que nosotros como ministros de Dios tenemos que dar en estos días de tiniebla y de oscuridad. Validar ese mandato acerca de la familia. Es la familia, que el modelo de familia que Dios pensó en el libro de Génesis. Entonces nosotros tenemos, mis amados hermanos, que gobernar bien nuestra casa, que gobernar bien a nuestros hijos, que ser un ejemplo para aquellos que nos ven, para aquellos que quizás tienen su familia destruida, sus hijos destruidos. Es decir, yo quiero llegar a Cristo porque Cristo ha formado esa familia, la familia de Roberto, la familia de Juan, estaba deteriorándose, pero de repente cuando vinieron a Cristo, el Señor los volvió a unir, y yo veo a este hombre, veo a esta mujer, veo a su esposa sirviendo al Señor, y que nosotros podamos ser un modelo también para que la gente vuelva a creer en la familia, en lo que Dios estableció desde el principio. Vemos otro problema también, y es el problema de la autoridad. Pablo plantea aquí que hay una cuestión muy importante para la calificación para ser un buen líder. Acuérdese que Pablo está viendo a través de la palabra del Señor, nos está dando a nosotros para que podamos ver cuáles son los que están calificados para ser verdaderos líderes. Según él, el apóstol Pablo dice que el líder debe hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 4. Creo que por ahí también estaba mi hermana Mónica Castro. Amén. Si le puede dar lectura a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4. Amén.
En Dios me la bendiga, mi pastorita y a todos mis hermanos, Dios me los bendiga. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Amén. Mira, entonces allí habla también, plantea allí algo muy importante. Un líder calificado es aquel, mis amados hermanos, que sabe hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Esto es muy significativo, mis amados hermanos, porque no se trata de una actitud mandona o una imposición arbitraria de una autoridad paternal, sino más bien el ejercicio de la autoridad espiritual en su hogar firme, que como líder, que como padre, que como ministro del Señor, le enseñan a sus hijos a obedecer a través de la palabra del Señor y del testimonio que Él tiene para con su esposa. Porque acuérdense que los niños son como una esponja, ellos absorben todo, ellos harán lo que hacen sus padres, ellos aprenderán de lo que ven en su hogar, de lo que ven en su familia. Entonces, el líder debe saber controlar a sus hijos. El líder debe controlar a sus hijos con toda dignidad, con respeto. El líder va a procurar que sus hijos le obedezcan, pero no imponiéndoles o obligándolos, no, sino con su propio testimonio, con el amor que él como padre les da y el amor que le da a su esposa y cómo él vive en su hogar, ¿no es cierto? Entonces, él no tiene que tratarlos el líder como con violencia, no, 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 o presionarlos, ¿no? Entonces, el líder no les pedirá a sus hijos más de lo que él mismo no puede dar. Por eso le digo, el líder se gana a sus hijos con su testimonio, lo que él puede dar y está dispuesto a dar, ni le exigirá más de lo que él mismo le exige a los demás. Entonces, las virtudes que se requieren para el desempeño en las esferas de mayor responsabilidad. Amén. El liderazgo debe ser el reflejo de las que se ejercitan en las esferas de menor responsabilidad de cualquier otro padre. El padre es el ejemplo de sus hijos y más como un líder cristiano, más como un predicador, más como un pastor, más como un hombre que está al frente, que ellos los ven predicar, tiene que vivir lo que predica, tiene que ser un ejemplo para su casa, para su hogar, para sus hijos, para que sus hijos estén en sujeción y para que sus hijos estén en obediencia con ellos. El líder debe saber enseñar a sus hijos, como yo le dije, a ser respetuosos, a ser obedientes, a ser, como vimos que el apóstol Pablo dice, hacer que sus hijos también le obedezcan, que sus hijos estén en sumisión, en sujeción a él. El líder es el encargado de desarrollar en sus hijos el carácter sólido y maduro e independiente, canalizando así las energías que tienen esos niños para que puedan descubrir el plan y el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de ellos. La tarea no va a ser fácil, mis amados hermanos, para nada. Es más, va a ser difícil para el líder o para cualquier otro padre. Para nosotros es muy difícil tratar muchas veces con nuestros hijos que están en adolescencia, que están cambiando su carácter, que están descubriendo nuevas cosas. La tarea no va a ser fácil, pero nosotros tenemos que ser sabios y pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos direccione en nuestras acciones para ser coherentes y para poder llegar al corazón de nuestros hijos, al corazón de aquellos que nos rodean, de nuestra casa y de nuestra familia, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario que debe de haber una relación entre lo que él hace como padre, como pastor, como evangelista, como diácono, entre lo que él hace y lo que predica. Por eso yo le digo, el líder vive lo que predica, ¿no? Entonces, el líder debe de preocupar que sus hijos sean creyentes fieles, pero todo eso se logra, como yo le digo, a través del testimonio y de la perseverancia con nuestros hijos. Entonces, Pablo le está escribiendo a Tito acerca de las condiciones impuestas. Hay condiciones, por eso no cualquiera puede ser pastor, no cualquiera puede estar al servicio de una obra, porque hay condiciones para aquellos que quieren servir al Señor. Amén. Para aquellos que desean ser los que están sirviendo a Cristo en las iglesias. Les dice la palabra del Señor en Tito 1:6, sus hijos deben de ser creyentes, dicen, ¿no? Les dice, sus hijos deben de ser creyentes. La familia del líder debe ser un modelo y debe ser solidaria con el ministerio del líder.
La familia del pastor, la familia del líder debe ser un modelo, ¿no? No es suficiente que él viva una vida que sea irrepresible, es necesario que no solamente él viva esa vida, sino que esa vida también alcance su ministerio y alcance también a su familia, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa puertas adentro? Porque muchas veces se ha escuchado mucho decir, en la casa es uno, en la iglesia es otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa puertas adentro en la vida de los líderes? Muchas veces se escucha a los líderes diciendo cosas como, se me escapó de las manos el control de mi casa. No puede perder el control de su casa. Mi esposa no me entiende, ni no entiende lo que yo siento. Eh, Mis hijos no me obedecen. Mi familia no quiere venir a la iglesia. Mi familia no me acompaña en mi llamado. Muchos pastores, muchos líderes dicen eso. Mi familia no me acompaña en el llamado. Ellos no quieren. Mi esposa no quiere tomar esta responsabilidad ni nada de eso. Mira lo que dice el libro Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 4 al 5. Porque si no puede gobernar a su propia familia, dice la nueva versión NTV, dice, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Entonces, si me está entendiendo esto, mi amado hermano, amén. Entonces, ahí entiendo de que se ha dedicado a pastorear. Ahí yo digo, no, este pastor entonces se dedicó a pastorear a todos menos a los de su propia casa. Ha sido líder en la congregación, pero no ha estado dirigiendo bien a su propia familia. Y esto más adelante causará el fracaso, porque ha causado fracaso a muchos hombres de Dios. Los ha llevado al fracaso porque no han podido dirigir bien su casa, su hogar y su familia. Y lamentablemente vemos esos ejemplos en muchos lugares, mis amados hermanos. Por esto es que gobernar la familia requiere de una intencionalidad diariamente. El líder tiene que estar, el pastor, el ministro, tiene que estar evangelizando, tiene que estar allí hablándole a su familia del amor de Dios. Amén. Entonces, el pastor, el líder, es el que conduce la vida de su familia al premio celestial y le enseña a conocer a Dios, a su familia, y le enseña a sus hijos que Cristo es el único Salvador, y le enseña el deleite, que el servirle al Señor no es cansancio, no es carga, sino que el servirle al Señor es un placer y es un deleite, mis amados hermanos. Entonces, nosotros tenemos que, como líderes, saber bien qué es lo que está pasando puertas adentro. ¿Será que estamos siendo buenos líderes? ¿Será que estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Vamos a ver 3 claves para el liderazgo familiar. Entonces, los líderes deben de tener un buen liderazgo familiar. Como yo le digo, su familia, su casa. ¿De qué manera? Entonces, vamos a compartir 3 claves que nos van a servir para la guía y para estar correctamente enfocados a la hora de liderar nuestra casa como líderes. Entonces, liderando con expectativas espirituales. Debemos pastorear a nuestra propia familia teniendo en claro las expectativas espirituales que cada uno de nosotros tenemos, entendiendo bien que las expectativas ministeriales nunca deben anular las expectativas espirituales para la familia, porque hay pastores que no le dedican tiempo para nada a sus hijos, que no le dedican tiempo para nada a su familia. Ellos están descuidados, se han metido tanto en la iglesia que ni siquiera tienen un tiempo para llevarlos, aunque sea a pasear al parque. Dicen, no, tengo que estar acá, tengo que ir al ayuno, tengo que ir a una reunión. Y los niños dicen, papá, quiero salir. Entonces, ¿qué va a creer el niño? Va a decir, el evangelio me está robando a mi papá, el evangelio me está robando el amor de mi padre. Y descuidan, muchos pastores o muchos líderes descuidan a su propia familia. Entonces, hay 2 métodos que básicos que deberían motivar el liderazgo en la casa de todo creyente, pero particularmente en todo líder. Primero, la salvación de los hijos. Que nuestros hijos sean primeramente hijos de Dios y que a medida que sus hijos vayan creciendo en un hogar cristiano,
formados por gente que conoce a Dios, ellos vayan descubriendo a Cristo, vayan amando a Cristo y lo reconozcan más adelante como su único y suficiente Salvador, y que ellos mismos alcancen la felicidad de tener en sus vidas a Cristo, que ellos no vean tener a Cristo como algo, mis amados hermanos, pesado, como algo duro, como una carga impuesta, sino que ellos entiendan que en Cristo Jesús hay plenitud, que en Cristo Jesús hay felicidad, mis amados hermanos. Entonces, vamos a ver otro punto, el carácter ministerial de los hijos, que los hijos puedan ser ministros de Dios en la vida. Con esto no quiero decir que sean pastores, sino que donde ellos vayan, sea al colegio, sean las escuelas, sean en todo lugar, ellos se presenten como siervos de Dios en ese lugar. Por eso los padres deben orar. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo bautice a nuestros hijos, los revista con el poder de Dios y los equipe con dones espirituales, que el Padre le dé dones espirituales a nuestros hijos para que ellos puedan descubrir el propósito que Dios tiene en la vida de ellos. Yo lo digo con certeza, mis amados hermanos, y es que Dios está interesado en salvar a toda la familia. Y Él quiere ser el Señor de toda la casa, de toda nuestra casa. Mire, hay unos versículos en las Sagradas Escrituras, libro de Hechos capítulo 10, que habla acerca de Cornelio, y Hechos capítulo 16, del versículo 14 al 15, también que habla acerca de Lidia, y también el carcelero, donde habla Hechos capítulo 16, del versículo 25 al 24. Usted lo puede subrayar para que lo lea en su casa. Entonces, estos son ejemplos claros de esta verdad. Cristo quiere salvar nuestra casa. Amén. Porque cuando el carcelero tiene ese encuentro con el apóstol, le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el Señor llega a la casa de Cornelio, trae salvación para todos los de la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Así mismo en la casa de Lidia, trae salvación para todos y cada uno de sus familiares. Entonces, lea esa historia. Nosotros debemos de ser influencia para los de nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra familia. Liderar no es imponer, se hace lo que yo digo, ser el mandón en la casa, como algunos piensan que porque dan gritos en la casa ya están liderando. Eso no es ser un líder. Ser un líder es ser una influencia, es proporcionarse en relación con los demás miembros de la familia y de forma de que ellos nos den el permiso de influenciar en sus vidas con el conocimiento que pueda cambiar su conducta y así cambiar su conducta, cambiar su calidad de vida. Que usted sea un ejemplo a seguir, que ellos vean en usted ese ejemplo a seguir en su vida. Es ser esa persona que en lo cotidiano vive de tal manera que los demás miembros de la familia están impresionados por cómo ama a Dios, por cómo vive, por cómo cuida a su familia, por su carácter, por su comportamiento. Ellos se dejan influenciar por él, por ese hombre, por esa mujer que les muestra el amor de Cristo, se dejan contagiar por eso y dicen, wow, qué conocimiento tenía mi papá del amor de Dios, qué conocimiento tiene papá, tiene mamá. Ellos aman servir a Dios y así nosotros como buenos líderes y como buenas influencias dentro de nuestro hogar afectamos a nuestros hijos y provocamos que ellos, pero lo afectamos de una manera positiva, los afectamos de una manera positiva y provocamos que nuestros hijos tengan crecimiento en sus vidas y quieran acercarse también a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, y lo que vamos a aprender aquí, a esto es lo que nosotros le llamamos el liderazgo de vida. A eso es lo que se le llama el liderazgo de vida. Y es un punto muy importante entender qué es ser influencia, porque hoy hay muchos influencers que sus hijos pasan en el teléfono, en el TikTok, y sus hijos quieren ser como esa influencia, su hijo quiere ser como esa influencer, como este de acá, como este de acá. Pero nuestros hijos tenemos que motivarlos y afectar su vida positivamente, de tal manera que nuestros hijos no quieran ser como nadie de esa gente que se les presenta en redes sociales, sino que quiera ser como nosotros, que somos un ejemplo de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es ser influencia en la vida de nuestros hijos? ¿O qué es ser influencia en la vida de otra persona? Es cuando una persona nos da el permiso de depositar su conocimiento, el conocimiento de sus vidas, mis amados hermanos. Entonces, es una definición más estricta. Influencia es la capacidad de tener efecto
Cuando yo soy influencia en mi casa, tengo efecto en el carácter, en el desarrollo y en la conducta de los que están a mi alrededor, de los que yo estoy liderando, de los que yo estoy pastoreando. Amén. Los líderes no debemos pararnos frente a nuestra familia como líderes institucionales, mandar o decir esto se hace así, sino que nosotros tenemos que ir guiando la vida de nuestra familia para que ellos amen ser unos discípulos de Cristo y quieran vivir con Cristo, amen a Cristo y quieran seguir con Él. ¿Por qué encontramos hijos de líderes en la actualidad que no tienen comunicación con sus padres? Porque el papá está para todos en la iglesia, porque el papá está para todos, porque el papá pasa ocupado quizás en los problemas de todos los asuntos de los hermanos de la iglesia, pero descuidó los asuntos de sus hijos. Cuando su hijo le va a hablar, lo primero que papá le dice, no, no quiero escucharte, estoy cansado, ya vine de acá, estoy cansado, y quizás lo llama la hermana Teresita para contarle un problema y dice, sí, cuénteme, hermana, sí, yo estoy para servirle. Imagínense el corazón de ese niño al ver a su papá, primeramente, dándole prioridad a otra persona que no está mal, pero haberlo quizás rechazado a él. Entonces, por eso él dice, ¿para qué voy a hablar con papá? Papá está ocupado, papá siempre está ocupado con otra persona. Amén. Entonces, ¿por qué no hay respeto entre la esposa del líder hacia su marido? Porque quizás muchos pastores viven una vida que no es la vida que nos muestran quizás en la iglesia. Y la esposa dice, ah, si yo lo conozco, ¿cómo es en la casa? Entonces no lo respeta. Entonces, estamos fallando en este principio. Escríbalo allí en su cuaderno, el liderazgo de la vida, el liderazgo de la vida. En este principio nosotros estamos fallando. ¿Y qué es el liderazgo de la vida? Debemos preguntarnos, ¿no? Si estamos inspirando a los miembros de nuestra casa. Usted estará inspirando a sus hijos a que ellos amen a Dios. ¿Qué está haciendo? Usted está inspirando a sus hijos, a los que están a su alrededor, en depositar la confianza de sus vidas. Amén, en Dios. Quizás tenemos la capacidad de predicar, de organizar, de ministrar en las iglesias, pero no tenemos la capacidad de tener un efecto transformador en el carácter y en la conducta de los que están en nuestra casa. Y si esto sucede, estamos fracasando como líderes, estamos fracasando como pastores, como diáconos, como salmistas, estamos fracasando. ¿Qué dice la Biblia cuando usted lee la historia de Cornelio? Dice que era un hombre temeroso de Dios, pero cuando usted va leyendo, lo que impresiona aún es cuando dice que no solamente era Cornelio temeroso de Dios, sino que lo era con toda su casa. El testimonio de Cornelio, el liderazgo de vida de Cornelio había afectado positivamente la vida de los que estaban a su alrededor, de su casa. Dice que él hacía limosna, hacía cosas buenas para con el pueblo y toda su familia estaba con él. Si usted toma en cuenta algo, Cornelio todavía no se había encontrado con el Señor Jesús, pero él ya estaba afectando a su familia de una manera positiva, llevándolos a conocer el amor de Dios que él lo reflejaba para con su prójimo. Y no solamente él era, sino que era toda su casa. Por eso le digo que el Señor está interesado en salvar toda su casa. Y entonces, cuando Dios envió el ángel que le dijo que Dios había visto su vida, mire, Dios había visto la vida de este hombre. Este hombre era un hombre extranjero, pero Dios había visto su vida. Entonces envió a Pedro, a quienes le presentó el evangelio, y así fue como él, cuando se entera que Pedro va a llegar, el ángel se le revela. ¿Él qué hace? Él llama a toda su familia, dice la palabra del Señor. Y así fue cuando llega el mensaje, el cielo se abre sobre todos los que estaban en la casa, sus familiares, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y acto seguido recibieron también el bautismo todos los que estaban en su casa, toda su familia. Entonces, ¿dónde están en este tiempo los Cornelios de hoy? Que entienden que se necesita a alguien que marque el paso de su casa. ¿Dónde estarán esos Cornelios? Que marquen el rumbo de la vida de su familia, porque es tan triste ver pastores que han acabado solos, ver pastores que terminaron sin su esposa, sin sus hijos han fracasado, perdón, muchos han muerto, muchos hijos de pastores no quieren saber nada del evangelio y lamentablemente es triste ver eso. Por eso nosotros debemos de entender algo. ¿Dónde están esos Cornelios que entienden que se necesita un Cornelio que tome, que marque el paso de su casa, de su familia,
como líderes que nosotros somos, que tomemos las riendas de nuestro hogar, de nuestra familia y que podamos afectarlos a ellos positivamente para que ellos puedan acercarse al Señor y descubrir el llamado de Dios que tiene para con sus vidas. Entonces hay requisitos para liderar. Hay requisitos para poderle servir al Señor. Por eso digo, no cualquiera puede servirle al Señor. El que le quiere servir al Señor tiene que tener un carácter transformado, tiene que tener una familia de ejemplo, tiene que tener una vida de ejemplo, mis amados hermanos, en su casa, alrededor de todos los que le rodean. Entonces tenemos que liderar con la conducta. La palabra del Señor habla en el libro de Daniel, cuando usted lee Daniel capítulo 6, del versículo 4 al 10. Habla de que los gobernadores, los sátrapas, buscaban ocasión para qué, para acusar a Daniel, porque no se encontraba, dice en Daniel, ninguna falta, porque este hombre era fiel, no tenía ningún vicio. Imagínense, para ser un hombre que no tenía ninguna falla, dice. Entonces dijeron esos hombres, la única posibilidad es encontrar algún motivo, acusar a Daniel, será en relación contra las leyes de Dios. Pero cuando Daniel supo esto, ese dicto que había sido firmado por el rey, entró en su casa y con las ventanas abiertas de su recámara que quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y dio gracias a Dios y dio gracias al Señor, como solía hacerlo siempre. Mire, imagínense, este Daniel era una influencia positiva, porque tenía una conducta intachable alrededor de los que los estaban mirando. Aún sus enemigos reconocían que en él no había ninguna falta. Amén. Entonces, nosotros podemos ver, mis amados hermanos, que cuando el comportamiento es congruente con lo que se dice, es porque hay temor de Dios y se vive en el ministerio agradando a Dios. Los líderes aprenden mucho cómo hacer el ministerio, pero también necesitan reconocer que hay que aprender a vivir en el ministerio. Cuando el nivel de influencia y de autoridad en el reino de Dios crece, también van a crecer nuestras responsabilidades como pastores, como predicadores, van a crecer nuestras responsabilidades. Y asimismo, también como crecen nuestras responsabilidades, van a crecer los conflictos, el enemigo va a venir a atacarnos a nuestras vidas, va a venir a atacar a nuestras personas y en esos momentos lo que los defiende es cómo viven en el ministerio y no cómo hacen el ministerio. El comportamiento de cómo usted debe de vivir para usted y también para glorificar al Señor. Amén. Pero también es cierto que el comportamiento de un líder es su mayor defensa frente a las responsabilidades y conflictos de los ataques que vendrán contra el enemigo. Daniel pudo haber dejado la oración, Daniel pudo haber quizás escondido, pudo haber hecho muchas cosas, pero a él nadie lo movió de su fundamento, del temor y del amor que él tenía en Dios. Y él sabía que aunque se le levantaron esta gente, y aunque quizás iba a venir una consecuencia por causa de su desobediencia, él confiaba ante todo en que Dios sería su mayor defensa en medio de todo lo que él iba a pasar. Entonces, cuando el líder en la iglesia es todo un santo, en la iglesia, escuche bien, pero en su casa es un demonio, algo no anda bien. Por eso nosotros tenemos algo con mi esposo y es que nosotros para invitar a alguien a la iglesia debemos de saber quién es esa persona. No porque querramos juzgarlo, no. Dios nos guarde porque no hay nadie que sea perfecto. Pero por lo menos saber si es casado, saber conocer algo de su familia, porque hay mucha gente que anda por allí suelta, que anda por allí haciendo lo malo y quiere ministrar muchas veces la palabra del Señor. Amén. Entonces, el líder debe manifestar un comportamiento de vida diaria, en la vida diaria. Tiene que vivir una vida en el temor de Dios, en su vida familiar, tanto en lo público como en lo privado, acorde a lo que este hombre o esta mujer está enseñando. Escucha, acorde a lo que esta mujer o este hombre está enseñando, mis amados hermanos, a lo que este hombre o esta mujer está predicando. Entonces, es muy fundamental para ser un buen líder y para tener un liderazgo, es muy fundamental tener una familia sana. Por lo tanto, es importante que nos preguntemos y váyanos a reflexionar
sobre cómo estamos liderando en nuestra casa. Reflexione, ¿cómo usted está liderando en su casa? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la misma? ¿Cuál ha sido nuestra prioridad en cuanto a nuestro tiempo? ¿Le hemos dado algún tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia? Y de esa manera, con el mismo corazón que lideramos a la familia, debemos hacerlo a la iglesia. Con la misma manera que usted ama, lidera a su familia, debe de liderar a la iglesia. Pedro nos anima y nos exhorta a cuidarla, no a la fuerza, sino con gusto y con generosidad a la iglesia. Y así también, mis amados hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, nuestro hogar, siendo primero modelos del rebaño, comenzando primeramente por nuestra casa. Mira lo que dice en esta versión, libro de Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos. Soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además que cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré por parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a lo que Dios les encargó como si fueran ustedes sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto el liderazgo en qué, en nuestra casa. Si aquí alguien tiene una pregunta, puede hacerlo. Solo puede hacer una a dos preguntas porque luego vamos a seguir. Si alguien tiene, puede abrir su micrófono o puede levantarme su mano porque voy a ver el otro tema aquí mismo. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, nadie. Nadie, creo que nadie. ¿O alguien tiene? No, por ahí los estoy viendo, creo que nadie. ¿O alguien tiene una pregunta? Amén. Mi Entonces pastora, Dios vamos. bendiga. Amén, amén. Mi hermano Enrique León, un gusto. A ver, dígame por favor su pregunta. Es que acá en mi casa todos son católicos, no quieren escuchar la palabra, ni por más que uno intente. Se ha hecho culto y todo, pero nada, no hay Pero sus respuesta. hijos o sus hijos o su esposa, los que están ahí a su alrededor. O sea, mis hermanos, Pero mis su hermanos no familia, quieren. en sí, su esposa, sus hijos, porque acuérdese que estamos hablando de liderazgo en su casa, los suyos, sus hijos, su esposa, ellos sí le sirven al Señor. Sí, quieren una casa para ir, Mande, para no, allá. no le escucho muy bien. Están buscando una casa de oración para ir para allá. O sea, mi hijo se apartó, mi esposa también está apartada, Pero están ahora se apartados los dos. volvió. Pues dice que van a, Pero igual, van a muy bien. reconciliarse dice, otra vez. Qué bueno. Entonces, Pero mis eso habla hermanos, muy bien de usted. Sus hermanos, los que están a su alrededor, los que, por ejemplo, sus hermanos de sangre, podríamos decir, ellos no se quieren acercar al exactamente. Señor. Ya, No, entonces por eso tenemos que seguir orando, por ello tenemos que seguir clamando, mi amado hermano, porque muchas veces tomará tiempo de que nuestra familia se vuelva al Señor, pero usted siga siendo ese ejemplo, siga siendo esa influencia. Yo le doy eh, un, le doy testimonios de que una hermana creo que duró como unos 10 años yendo a la iglesia, pero siendo un testimonio para ganarse la vida de su esposo y se la ganó. Y siga siendo esa influencia, siga siendo ese testimonio que ellos encontrarán al Señor y un día se van a acercar ante usted y le van a decir, ¿cómo hago para llegarme a la presencia del Señor, mi amado hermano? Amén. ya, amén, pastor, entonces. Amén. Siga orando, Gracias. siga clamando por su familia, siga dando un buen testimonio. Amén. Siga dando un buen testimonio para que ellos vean en usted a Cristo reflejado y para que algún día ellos puedan también acercarse al Señor, porque tarde o temprano ellos, a través de su vida, el Señor también los va a tocar a ellos. Usted los va a afectar positivamente, porque yo me imagino que cuando ellos están pasando alguna necesidad, le dicen a usted, Enrique, ora por mí, ¿o no? Sí, así es, Ajá, así ora es. por mí, que estoy pasando esto. Entonces, poco a poco usted está influenciando en la vida de ellos
como un líder, ¿no? Como un hombre que conoce a Dios. Amén. Amén, pastor. Amén. Entonces vamos a ver también acerca de el líder y su trabajo y su descanso, ¿no? Dice aquí, vamos a ver un ratito por aquí. Samuel Becher señala, el ministerio de la palabra de Dios no posee un sofá para huesos perezosos y mente floja. Más bien ofrece espinas y un yugo y una cruz. Esta sentencia nos llama la atención sobre todo el trabajo que representa el ministerio y en consecuencia la demanda de un saludable descanso. Entonces, el liderazgo efectivo requerirá de mucho esfuerzo. Usted sabe que todo liderazgo va a requerir de mucho esfuerzo y dedicación. Va a consumir energías y incluso nos vamos a agotar porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, se dice en el libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo o líder, noble función aspira, dice, ¿no es cierto? Pero esta noble función de liderazgo no es para todas, no es para personas perezosas ni para personas indolentes, sino es para quienes aspiran a ser un líder. Deben de estar dispuestos a pagar un alto precio por el privilegio de servir al Señor y a la iglesia en tal responsabilidad. A su vez, el líder debe tomar medidas para tener disciplina y también tiene que cuidar su salud. El ministerio de liderazgo no es fácil porque el pastor tiene que capacitarse. Lo que ustedes están haciendo, capacitándose para poder servirle al Señor con más excelencia. Lo que muchos de ustedes han pasado ya mismo, creo, 2 años estudiando la palabra del Señor. Quizás para muchos una materia ha sido más gravosa, más difícil, pero han seguido esforzándose porque Dios está formando en ustedes unos verdaderos líderes, porque ser líder necesita esfuerzo, necesita dedicación, necesita que nosotros le demos tiempo, demos energía. Muchas veces nos vamos a cansar, muchas veces nos vamos a agotar. Amén. Por eso los líderes, aunque están llamados al servicio del ministerio, no son personas perezosas, no son personas indolentes, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, a su vez, el líder debe de tener también una disciplina, porque como humanos, yo les digo, también nos cansamos nosotros. Vamos a ver acerca del desgaste del líder. El ministerio cristiano es una gran tarea que llegamos a cabo para el Señor, con los recursos que Él nos da y conforme a su voluntad. Esto produce un creciente desgaste en todo sentido. Muchas veces el ministro, el que está liderando, el pastor, muchas veces el evangelista o el que está al frente de un grupo de damas, de caballeros, muchas veces va a sentir un desgasto físico, un desgasto emocional, intelectual o relacional. Razones para el desgaste del líder. Hay 10 razones. Hay muchas razones que desgastan a un líder. El liderazgo desgasta, una razón número uno, porque la necesidad es absorbente. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que están a su cargo y las necesidades parecen no terminarse nunca, sino que por el contrario se van multiplicando cada vez más a medida que usted está siendo un buen líder y va dándole solución a la gente, a los que vienen a pedirle un consejo, a los que vienen a buscar de su ayuda y la gente sale satisfecha. Él va a decir, yo hablé con el pastor es un buen consejero. Entonces el otro que está pasando va a venir y va a ir subiendo la demanda en el ministerio, ¿no es cierto? Entonces, a veces nos da a nosotros como pastores la impresión de que estamos alimentando a 4.000 o a 5.000 personas hambrientas, pero tenemos que entender que la demanda irá en aumento, que van a venir más gente, va a haber mucha necesidad. Entonces, por eso muchas veces también el Ministerio de Liderazgo es un poco absorbente, amén, es un poco absorbente, desgasta también al líder, amén. Vamos a ver el otro punto. El liderazgo desgasta porque la necesidad es muy grande, pero los recursos son muy pocos. Acuérdese que es probable que muchas veces usted vaya a tener solo 5 panes y 2 peces, como lo tenía Jesús, con quien contamos para hacer el milagro y de servir a las necesidades de las personas no sean suficientes para quizás para responder a esas necesidades. No se trata solamente de los recursos materiales, sino de nuestras propias capacidades como líderes para asumir la tarea. Porque acuérdense que nosotros no somos superhumanos ni somos superlíderes, sino que somos criaturas con limitaciones que ponen todas nuestras posibilidades para servir como líderes. No, nos disponemos para poder servir como líderes.
Somos personas que también nos cansamos, que también nos sentimos muchas veces afligidos, amén. Tenemos limitaciones humanamente y para eso debemos de fortalecernos en el poder de Dios. El liderazgo desgasta también muchas veces porque la tarea de llevar a cabo la mayoría de veces carece de reconocimiento. Muchas veces como líderes vamos a tener decepciones, mis amados hermanos, también, porque muchas veces no todos van a ser agradecidos. No todos van a agradecer. Quizás muchas veces no todos van a reconocer lo que nosotros como líderes hacemos por ellos. Amén. Y no todos van a decir gracias por esa palabra, gracias por estar conmigo, sino que muchas veces van a ser también indiferentes y eso también va a causar en nosotros quizás tristeza o va a golpear también nuestro corazón, mis amados hermanos. Pero debemos de entender que nosotros tenemos la mayor recompensa y la mayor recompensa viene del Cristo de la gloria. El liderazgo desgasta porque la tarea no siempre alcanza los resultados esperados. Amén. Es muy frecuente que después de que uno ha invertido lo que tenía, como dice el libro de Salmos 126, versículo 5, hemos sembrado con lágrimas para cosechar con regocijo. Muchas veces no son los resultados que nosotros quisiéramos o lo que nosotros esperáramos, porque hay gente que realmente muchas veces le damos el tiempo y estamos allí para ellos, pero lamentablemente no cambia. Pero esto no debe de movernos de nuestro enfoque como líderes, porque no resulte como nosotros queríamos, no podemos movernos, mis amados hermanos, del servicio, de la obra que Dios ha depositado en nuestras manos. El liderazgo desgasta también porque la necesidad que hay nos altera y produce fricciones en nosotros. Entonces, cuando la demanda es grande, los recursos son pocos y todo el mundo se pone nervioso. Entonces, cuanto mayor es el sentido de responsabilidad, tanto más se puede ser la angustia frente a la necesidad. Y esta angustia muchas veces se canaliza en malas actitudes hostiles y desconsideradas hacia otros líderes que también están tensos y que también se encuentran angustiados, ¿no es cierto? Entonces, el liderazgo va a desgastarnos también porque muchas veces las situaciones que él quiere resolver son desagradables, llenas de angustia, producen rechazo y resultan incómodas. Va a venir mucha gente que nos va a presentar pecados terribles que van a afectar también nuestra vida, nuestro corazón, porque escuchar el pecado, escuchar de la maldad, escuchar de tantas cosas que hace la gente, muchas veces no es placentero, no es agradable. Y esto también traerá desgaste muchas veces para el líder, para el hombre de Dios, ¿no? El líder se desgasta porque la respuesta permanente a las necesidades de los demás hace que los otros se olviden de que el líder es también un ser humano con necesidades y limitaciones. Amén. Cuando el líder ha ayudado a muchos a resolver sus problemas, ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿quién lo ayuda al pastor? ¿Quién lo ayuda al líder, al que está al frente? ¿Quién lo ayuda a resolver sus problemas? Solamente el pastor, el líder, descansa en Dios. Entonces, el liderazgo desgasta porque la necesidad que confrontamos descubre el estado de injusticia que prevalece, ¿no? Entonces, cuando vemos la injusticia, desenmascarada, esto nos ofende, nos irrita, nos inquieta, ¿no es cierto? Y termina por hacer mella en la integridad moral y espiritual en el líder mejor pintado, ¿no? Entonces, pues, estamos viendo el desgaste de muchos líderes. El liderazgo desgasta también porque la necesidad revela la decadencia del ser humano alejado de Dios. Vemos al enemigo, al diablo, a Satanás, que trata con la vida de las personas para hacerlos llegar a tal punto de decadencia espiritual, ¿no? Vemos, mis amados hermanos, cosas desagradables que el diablo le puede hacer a una vida, a alguien, mis amados hermanos. Y a veces nosotros recibimos, alguien dice, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Y el líder está de continuo orando, de continuo dando consejos, escuchando a uno, escuchando a otro. Viene cansancio también mental para la vida de ese hombre, de esa mujer. Finalmente, el servicio desgasta porque la necesidad impulsa al activismo que puede llevar al líder a olvidar la comunión con la fuente de poder. Por eso el líder se sostiene y su fuerza no está en su propio conocimiento, sino que se sostiene en la fuente de poder, que es Cristo Jesús. Y en esa autoridad
para el ministerio, que es Cristo. Cristo le da la fortaleza a través de su Espíritu Santo, le da la ayuda, le da también la salida. Entonces, hay resultados del desgaste de los líderes, amén. El desgaste del líder generalmente se presenta como una suma de factores que se van aglomerando para constituir de un verdadero síndrome de desgaste. Es decir, no se trata de una sola cosa, sino de un conjunto de resultados que se potencian unos a otros para producir un final dramático y peligroso. Hay gente que colapsó, que tanto y tanto desgaste que fracasó, ya no pudo más. ¿Qué pasó con el pastor? Se apartó. ¿Qué pasó con la pastora? Se fue. ¿Qué pasó? Ya no soportó más. Entonces, hay por lo menos 10 factores así que componen este síndrome del desgaste que operan como consecuencias de esto. Por eso es necesario que, como líderes que somos, estemos en la presencia del Señor soltando nuestras cargas, soltando, mis amados hermanos, todo el peso del ministerio que tenemos sobre nuestros hombros. Amén. Hay gente, mis amados hermanos, que se ha cansado tanto, o sea, trata de poner en manos ajenas toda la responsabilidad propia que él tiene en su ministerio, terminando por lavarnos las manos o haciéndonos los ignorantes o indiferentes. Ya queremos soltar todo, ya no queremos saber nada. Delegamos a cualquier persona, tú haz esto, tú haz lo otro, porque realmente ya no queremos saber nada. Otro punto también es la negación. La negación también es otro factor que compone este síndrome de desgaste. Como consecuencia opera esto. Es decir, hacer como hizo Pedro, que de ninguna manera entendió el carácter de la misión redentora de Jesús e hizo todo lo posible para oponerse a ella. ¿Ve? La búsqueda desesperada del reconocimiento. Y esto coloca al líder en el centro de la escena o en el lugar de darle al Señor el lugar que corresponde. Quiere ser reconocido, quiere ser muchas veces él quiere creerse más que Dios. Muchas veces el desgaste también produce en el líder el celo, la envidia, la competencia, lleva a mirar a otros líderes con sospecha, trata de pisarle la cabeza, de ofender, de hablar del uno, de hablar del otro, de sus compañeros de ministerio, ¿no? Hay distancia, esto también produce el desgaste y distanciamiento que termina por colocar al líder bajo la campana de cristal totalmente ajeno del contacto con el pueblo que está sirviendo. Se aleja, está desgastado y dice, ya no quiero saber nada, no hermano, no quiero hablar con nadie porque ha entrado en un desgaste, no ha reposado en el Señor, ¿no? Entonces, otros distorsionan el mensaje, el consejo que dan, la acción que ejecutan, ya que el líder pasa a ser la persona con mayor necesidad y en consecuencia vemos que ya no puede ayudar a nadie. El cansancio y el desgaste espiritual que quizá este hombre o esta mujer de Dios está pasando hace, mis amados hermanos, que sea él aquel que tiene la mayor necesidad y lamentablemente va en una vida de decadencia espiritual, porque no colocó al Señor en el primer lugar de su vida para poder cumplir la misión, porque queremos liderar sin tener comunión con Dios, porque queremos liderar sin estar en oración, sin estar en búsqueda de la palabra del Señor, sabiendo que vamos a tener que tratar con mucha gente. Queremos hacerlo por nuestra propia fuerza y es allí cuando fracasamos como líderes. Amén. Entonces ahí es cuando venimos y estamos tan desgastados que nos entra la angustia, que no sabemos cómo vamos a satisfacer las necesidades de aquellos que nos rodean, mis amados hermanos. Hay otros líderes que no, ellos se creen que son perfectos, que no aceptan su propia humanidad y por causa de eso ellos se creen los superlíderes, ellos dicen yo ya puedo con todo y en sí van en una vida de decadencia espiritual. Y todo este desgaste trae el enfriamiento también espiritual que resulta estar centrado en sí mismo, en sus necesidades. Otros ya su energía las gastan en otras cosas y dejan de vivir una vida en comunión con el Señor, porque el Señor es el único fuente de consuelo para cada una de nuestras vidas. Por eso, en cada área que nosotros vayamos a servir al Señor o cada liderazgo que nosotros tengamos, aprendamos a reposar en el Señor, a soltar las cargas,
a soltar las cargas delante de la presencia del Señor. La palabra del Señor dice, bendiga a mí todos los que estén trabajados y cargados. ¿Cómo podemos soportar el peso del ministerio? Es de rodillas, es teniendo una comunión con Dios, mis amados hermanos. Raúl Caballero dijo, la demanda del servicio más el entusiasmo al ver las cosas se mueven, son factores adversos para que dispongamos de tiempo. Con frecuencia solemos atascarnos con trabajo que se nos acumula más y ninguno le queremos decir que no. El resultado es el cansancio y a menudo la irritabilidad. Muchas veces queremos hacer todas las cosas. Yo conocí a un pastor ahora el Señor me llevó a predicar una iglesia y él me decía que tenía varias iglesias la semana pasada. Y este pastor dice, créalo que no puedo encontrar a alguien que me ayude, porque él le anda buscando a alguien que sea perfecto que lo ayude. Y le pongo como ejemplo. No puedo encontrar a nadie que me ayude. Ahorita vine a cantar y dejé cerrada la iglesia porque no hay nadie que abra la casa del Señor. Solo yo y mi esposa servimos, vamos a un lado, vamos al otro lado y estamos al frente. Entonces nosotros como pastores le decimos, pastor, usted se está matando. Yo veía a sus hijas como cohibidas, a su esposa como triste, como cohibida. Le decía, pastor, usted también tiene que preparar líderes. Usted también tiene que delegar gente de Dios para que le ayude en el ministerio. Porque si no, usted se va a cansar y se va a morir. Sus hijas después no van a querer saber nada del Señor. Porque lo primero que van a decir, mi papá nunca tuvo tiempo para nosotros. Y él me decía fue lamentable escucharlo. Dice que él no ha salido del sector donde él predicaba, donde él ha cantado, él nunca ha salido ni ha conocido otros lugares. Es más, ni la sierra la conocía. Digo, Dios mío, pastor, que está mal. Con mi esposo conversamos, ¿no? Está mal, amén. Porque eso le va a traer cansancio y muerte espiritual, porque quizás él no es el super líder, él tiene que delegar, él también tiene que formar otros líderes para que también estén a su lado ayudándole, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, allí es cuando nosotros vemos que no va a funcionar, cómo sus hijos se van a salvar, cómo sus hijas van a seguir el camino del Señor, si ellos van a pensar que eso es una responsabilidad, una entrega, y que ellos no van a tener tiempo ni para ellos. Entonces ahí es cuando el pastor quiere hacerlo todo, el líder quiere hacerlo todo, se nota la ausencia de un padre, de una persona que esté en su hogar, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, porque muchas veces los pastores, los líderes nos sentimos que somos indispensables. Amén. Porque no hemos preparado discípulos, continuadores, gente que esté a nuestro lado. Amén. Por otra parte, hay gente que cree que nosotros somos indispensables. Amén. Hay gente que cree que el pastor es indispensable y estamos mal, mi amor. Todo tiene que tener una balanza. Todo tiene que tener una balanza. Amén. Tenemos que tener una balanza. Tenemos que cuidar también nuestra salud física, nuestra salud emocional. Amén. Tenemos que hacerlo. El siervo de Dios se transformó en siervo de Dios. Amén. Se transformó cuando usted aceptó ese llamado, de liderar en cualquier área, usted se transforma en un siervo de Dios. Amén. Para servirle a Él, pero con sabiduría, con entendimiento, entendiendo sus limitaciones también como humano, que usted también se va a cansar. Entonces, es necesario traer la renovación para los pastores, para los líderes. Amén. El camino de la renovación de un líder, o sea, la solución del conflicto entre el trabajo, el descanso y el ministerio cristiano, se encuentra en las palabras inspiradas de Pablo. Mire lo que dice Colosenses, lea conmigo la Biblia. 3 del 17 dice, y todo lo que hagan de palabra, de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientemente que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. Amén. ¿Servir en qué? En el nombre del Señor. Dos detalles que se destacan aquí. El servicio de la palabra y el servicio de la obra. Todo lo que hacemos debería estar bajo el señorío absoluto ¿de quién? De Cristo. Cuando hablamos, debemos hacerlo de tal manera que nuestras palabras sean la expresión de la palabra viva de Cristo morando en nuestros corazones.
Cuando obramos debemos actuar impulsados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Que Jesucristo sea la cabeza de nosotros, de cada uno de nosotros, en nuestras relaciones, en el aspecto de nuestras vidas. Cristo sea la expresión visible, que Cristo se vea en mi vida, que yo pueda reflejarlo a Cristo en una forma visible al mundo, pueda mostrar lo que Cristo es. Pero además que toda actitud correcta de nuestra acción bajo su señorío debe de ser una acción de gratitud. Amén. Cada palabra, cada gesto tiene que ser una acción de gratitud para delante de la presencia del Señor. Amén. Tiene que ir nuestras palabras acompañadas con acción de gratitud y darle gracias a Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el significado de este servicio? Según Pablo, nosotros somos embajadores, somos representantes de Cristo. Tenemos autoridad para hacer lo que se nos ordene hacer. Y esta autoridad descansa directamente en quién. Por eso usted descansa en Cristo cuando lo decimos y lo hacemos y lo llevamos a cabo en su nombre. No lo hago con mi fuerza, lo hago con la fuerza de Liliana Rodríguez, no puedo. Lo hago en el nombre de Jesús, sí puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús traerá descanso para nuestra vida. Amén. Porque el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es autoridad. Amén. Entonces, todo lo que yo hago, lo hago en el nombre de Jesús. Amén. Y eso me dará la guía para seguir haciendo, para seguir trabajando. Cuando lo digo en el nombre de Jesús, todo lo que hago es que estoy sometiendo mi voluntad y mi sentido responsable, mis acciones en Cristo Jesús. Y no soy yo el que lo hace, sino es Él. Él es el que le da fuerza a la gente. Él es el que le da la palabra precisa, esa alma que necesita. Amén. En otras palabras, el líder tiene que aprender a actuar en el nombre de Jesús y hacer como Jesús para los demás. Amén. Servir como para el Señor. Aquí también hay dos detalles para notar lo que dice Pablo. Por un lado, debemos servir de buena gana y de corazón. Y por otro lado, lo que hacemos no es para nadie en este mundo, sino para el Señor. Amén. La tarea cotidiana del servicio cristiano, cualquiera que ella sea, requiere de nuestra disposición, porque es el campo en lo que servimos y glorificamos a Dios. Por eso todo lo que hagamos como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tiene que ser para Él. Y eso tiene que ser motivo para alabanza de su nombre. Amén. Para alabanza del nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a ver, mis amados hermanos, Dios nos ha constituido a nosotros herederos. Somos sus hijos, dice la palabra del Señor. Nosotros somos sus hijos, tenemos esa herencia que viene directamente del cielo y promesas que vienen para nuestras vidas. Él nos va a recompensar toda la obra, todo el trabajo del ministerio que nosotros hayamos hecho con excelencia. Él nos va a recompensar. Amén. De Él vendrá nuestra recompensa. Amén. Todo esto significa que Él es la fuente y el destino de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es por Él y es para Él. Es cierto que somos servidores y no señores, esclavos de Jesucristo y sus siervos. Ustedes sirvan al Señor, no se cansen de servirle. Amén. Pero así como yo le digo, Él no nos trata como esclavos, Él nos trata como sus hijos. Nos promete recompensarnos algún día de toda la labor que hayamos hecho. Cuánto nos esforzamos en esta tierra, cuánto trabajamos para su gloria. Él nos va a recompensar. Además, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Su provisión, su fuerza. Él mora dentro de nosotros. Dice la Biblia que Él aún nos pondrá palabras en nuestra boca cuando no sabemos qué decir. Amén. Entonces, el descanso del líder. Vamos a ver acerca de este tema también. El descanso es un don de Dios y es necesario para todo el buen funcionamiento del líder. Antes de entrar el pecado en el mundo, vemos que Dios estableció al principio el descanso. Génesis capítulo 2, del 1 al 3 dice que después que vio todo esto, el Señor, después que creó todo, Él descansó, ¿no es cierto? Y después de la caída del ser humano, el día de descanso fue establecido como un mandamiento, también lo vemos en Éxodo, ¿no es cierto? Entonces es interesante notar que este es el mandamiento más explicado y comentado de todos. Toda la Biblia destaca la importancia y el valor del descanso humano con sabiduría. Mira lo que dice Salmo 127:2, dice. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer el pan de fatiga,
porque Dios concede el sueño a sus amados. O sea, Dios nos da el descanso a nosotros. El ser humano constantemente como vive una vida ajetreada, una vida sobrecargada de mucho trabajo, abrumado por múltiples tareas, por múltiples responsabilidades. Amén. Mucha gente vive de esa forma. Amén. Y este es un serio problema que tenemos que resolver como hombres de Dios, porque algo no está bien si vivimos así. Amén. El descanso es vital para disfrutar del Señor y tener un equilibrio en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, en una forma real. Debido el descanso nos prepara para poder volver con más fuerza a la lucha y al ejercicio más efectivo de nuestro ministerio. Tenemos que tener un tiempo de descanso como líderes también. Ted Engstrom, un líder sabio, trata de hallar un equilibrio y buscará un pasatiempo, una marcha más lenta, tratará de descansar en el Señor para reducir muchas veces la tensión que como líderes tenemos. Tiene que buscar alguna recreación agradable. Usted también tiene que tener un tiempo para irse. Había gente que antes decía que era pecado ir a la playa. Usted también tiene que tener un tiempo para ir a darse un paseo a la playa, a descansar un momento, ¿no? A descansar su vida, a gozar de las bendiciones que Dios le ha dado. Pero hay gente que vive en una ignorancia, que dice estas palabras: prefiero consumirme para Dios que oxidarme para el diablo. Y esas son unas palabras tan terribles. Amén. Amén. Esta palabra parece, uy, no, esa palabra parece noble, suena piadosa. Uy, él se va a matar para Dios, a que vivir para que oxidarse para el diablo, ¿no es cierto? Entonces, uno que lo escucharán dijera, los religiosos dirán, uy, sí es verdad, ¿no? Entonces, la dedicación de una persona tiene que llegar cerca del tenor de ese pensamiento. O sea, no podemos nosotros acercarnos tanto a ese pensamiento. Por otra parte, si la persona aprende a relajarse y a no llegar hasta el límite, usted no puede llevar a su cuerpo hasta el límite. Su eficacia será magnificada. Usted no puede llegar su cuerpo hasta el límite, mi amado hermano. Me encontraba con mi pastora, la que cuando yo me entregué al Señor, tenía 16 años, ellos me pastorearon, unos excelentes pastores, y una pastora murió de un paro cardíaco hacia el mes pasado, murió en el altar predicando la palabra, y me encontré a mi pastora en ese lugar. Me decía mi pastora, murió de un paro cardíaco. Yo le digo, son tantas cargas. Y ella dice, sí, es tantas cargas a veces que nosotros, porque el trabajo del pastor y del líder es muy difícil. Yo le digo, es muchas cargas. Le digo, que ha de haber pasado la pastora y a veces uno está solo. Ella me dice, mija, es verdad. Una vez yo y el pastor, mi pastor, dice, nos enfermamos, dice, por tu causa, me dice así. Yo le digo, de verdad, me dice, sí, dice. Nosotros no dormíamos, nos pasaban noches enteras sin dormir pensando porque yo tenía un problema. Dice, y un día fuimos y el Señor nos habló en un culto y nos dijo, déjenme, entréguenme ese problema a mí, porque yo tengo el control. Yo llegué a mi casa, dice la pastora, y yo le dije a mi esposo, nunca más, porque nos vamos prácticamente a matar y Él tiene el control. Entonces, es necesario a veces que nosotros también aprendamos a descansar en el Señor y a no sobrecargarnos, porque nosotros muchas veces tenemos cansancio físico. Entonces, ¿cómo se ve este cansancio? Muchas veces estamos con dolores musculares, la queja no podemos ni abrir la boca, nuestro cuerpo está cansado. Pero el Señor quiere que nosotros descansemos nuestras 7 a 8 horas, que durmamos también. Quiere que disfrutemos, mis amados hermanos. Tenemos también que cuidarnos del cansancio mental. Amén. La mente cansada. ¿Cómo se ve ese cansancio mental? Se ve la mente cansada, la falta de memoria, vemos, mis amados hermanos, del desgaste de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo descanso? Tener actividades, tengo que pensar poco, quizás salir a caminar, respirar aire fresco, sentarme un momento quieto, meditar, estar tranquila, ¿no? En la presencia del Señor, estar allí, quizás tener un momento de tranquilidad, ¿no? Y olvidarnos muchas cosas de tanto que nos pesa. En lo emocional también muchas veces, ¿cómo se ve ese cansancio en lo emocional? Se ve cuando estamos cargados de tristeza, miedo, enojo acumulados, vivimos día a día como desesperados, amén, no podemos expresarnos de manera auténtica, nos sentimos quizás que estamos siendo juzgados, criticados. ¿Cómo descanso? Identifica a alguien del círculo que tú tengas de confianza, habla con él, cuéntale quizás lo que te está pasando, tus emociones, cómo te sientes. Oren juntos y reposa en el Señor.
Amén. El descanso sensorial. Amén. ¿Cómo se ve este cansancio también sensorial? Porque muchas veces pasamos, los pastores, los salmistas, los líderes, pasamos mucho tiempo en la pantalla del teléfono, en las computadoras, ya llamada en Zoom, ya me llama el uno, ya respondiendo mensajes. Entonces, es un momento que tenemos que desconectarnos también. Apagar, alejar nuestro celular, cerrar nuestros ojos, respirar, acostarnos con una alabanza, estar allí descansando, tratar de relajarnos también, mis amados hermanos, y olvidarnos muchas veces de mucho ruido de la tecnología que viene también a atacar nuestras vidas. El descanso social, ¿cómo se ve este cansancio? Amén. Entonces, no podemos diferenciar entre aquellas relaciones que nos reviven de aquellas que nos agotan. Nos sentimos solos, a veces nos sentimos solos, incluso rodeados de tanta gente. Nada nos llena. Amén. Entonces, ¿cómo descansamos? Amén. Hablemos con personas quizás que nos agradan, que nos gusta conversar con ellos. Démonos un tiempo también para nosotros mismos, ¿no? Muchas veces también tenemos la incapacidad para crear ideas nuevas, perdemos la pasión por lo que hacemos, entonces tenemos que tener un descanso. ¿Cómo descansamos? El descanso creativo nos enseña aquí. Entonces, incorpore a su rutina algo que pueda hacer, algo que le guste, qué sé yo, algo que quiera arreglar, que quiera cambiar de su casa, algo que quiera aprender, algo nuevo, ¿no? Para que usted también pueda tener un descanso, un balance en su vida y no termine agotado totalmente y fracasado. Amén. El descanso espiritual. ¿Cómo se ve este cansancio? Amén. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo es una vida con sentido para mí? Entonces, nosotros debemos, mis amados hermanos, de también escuchar adoraciones, estar, como yo les digo, en un tiempo, mis amados hermanos, quizás a solas con el Señor, pasar un momento bonito y un momento ameno. Entonces, vamos a ver el último punto, que es el líder y su crisis, y vamos a terminar. Amén. El líder es un ser humano y en consecuencia tiene crisis. Y a veces otros creyentes creen que él o ella son superhumanos, son una especie de Superman. Dice, mi pastor no se puede enfermar, mi pastor no se puede entristecer porque él tiene a Dios, ¿no? Entonces, el líder es un ser humano, va a frustrarse muchas veces, está sujeto a todas las presiones y a la tensión que cualquier otro ser humano experimenta. El hecho de haber sido llamado por Dios al ministerio, amén, y estar en esa posición de liderazgo, muchas veces hacen incluso que nuestras crisis se multipliquen y a veces las tormentas se vuelvan aún mayor, ¿cierto? La vida diaria nos va a presentar muchos obstáculos que nosotros debemos de atravesar. Pero cada crisis, mis amados hermanos, que nosotros experimentemos, que estas crisis nos sirvan como experiencias para poder cambiar el resultado de nuestras vidas y en más de ir para atrás podamos ser impulsados un poco más. Es muy interesante notar que el idioma chino, la palabra crisis, está compuesta por dos ideogramas que significan oportunidad y peligro. Así pues, una crisis no solo representa un cierto peligro, sino también es una oportunidad para el crecimiento espiritual y emocional de una persona. Mire, en el libro de 2 de Timoteo 4, del 1 al 22, el apóstol Pablo aborda la cuestión de la crisis en particular que el líder cristiano debe afrontar. El apóstol Pablo experimentó muchas crisis a lo largo de su vida y él comparte experiencias y consejos que quieren ayudarnos para afrontar esta crisis y poder emerger en victoria por los conflictos de la vida que se nos presenten. Como todos sabemos, la carta de Timoteo, esta carta fue probablemente la última carta que Pablo escribió desde la cárcel en Roma antes de ser decapitado en el año 66. Este gran líder nos relata algunas crisis. Él tuvo crisis personales también y cómo Dios lo condujo hasta una victoria final de su carrera terrenal. El pasaje indicado podemos ver todas las crisis y la manera ejemplar e inspiradora en que este guerrero de Dios las enfrentó. De 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 22. Amén. Entonces, vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 10 al 16. Amén. 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 10 al 16. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces, nosotros vemos aquí
que el apóstol Pablo presenta una crisis en su vida. Y es que Demas lo había abandonado el lugar de servicio, un amigo de él, un siervo fiel que siempre estuvo al lado de Pablo, amén, y estuvo al lado de Lucas, amén. Y entonces nosotros vemos allí que ahora este siervo fiel, la situación cambia, mis amados hermanos. Pablo ya es condenado para morir, ya estaba a punto de morir. Demas lo abandonó en prisión huyendo, porque aquí Pablo dice que él amó más las cosas del mundo, lo abandona, lo deja solo y dice que el apóstol Pablo atraviesa esta crisis de soledad, porque está solo, está a punto de morir y sus amigos no están ahí al lado de él. Amén. Muchos creyentes, ahí hay versículos donde dice que muchos creyentes también desertaron porque había mucha presión del Imperio Romano de Nerón en este tiempo. Amén. Y llama mucho la atención que a pesar de que él tuvo muchos seguidores, muchos disertaron y lo dejaron solo. Sus compañeros de milicia lo dejan solo a Pablo. Y debió de haber sido muy doloroso, imagínense, a punto de morir y él estaba solo. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo? Demas no solamente fue el único y el último creyente en alejarse de las cosas del Señor y abandonar a su líder. Hay muchos creyentes así en el día de hoy, que se enamoran de este mundo y ¿qué hacen? Se van. Entonces, ¿qué puede hacer el líder que sufre este tipo de diserción? Amén. ¿Cómo puede enfrentar esta frustración que provoca aquello que da vuelta, el abandono? ¿Amén? Muchas veces los traicionan, los dejan solos. ¿Amén? El desaliento, ¿será que reacciona desalentándose? ¿Cuál es la realidad de este líder que cuando atraviesa esta crisis de soledad, cómo enfrenta esto? Hebreos dice que nosotros podemos enfrentarlo cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el único autor y consumador de la fe, es Cristo Jesús, en el único que dijo, nunca te abandonaré y nunca te dejaré. Él es el único que se queda con nosotros cuando incluso nuestra familia, cuando incluso nuestras amistades nos dan las espaldas. Él nunca nos va a dar las espaldas. Él dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, vamos a atravesar crisis de soledad, como la atravesó también el apóstol Pablo, crisis de oposición, porque Satanás siempre se va a oponer a sus siervos. Y Pablo fue puesto en prisión injustamente. ¿Su crimen cuál fue? Predicar la palabra del reino de Dios. Y por esta causa tuvo que padecer mucho encarcelamiento y tanto que los llevaron a la muerte. Padeció mucho frío y tanto así que léalo lo que dice 2 de Timoteo 4:13. Usted léalo ahí en su casa. Dice que Pablo le pidió a Timoteo que le llevase, vamos a ver, 2 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 13, dice, traes cuando vengas el capote que te dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Mire, entonces, él soportó toda esta presión de la oposición, padeció mucho frío, le dice a Timoteo, tráeme mi capa, amén, y le dice, ven antes de que sea el invierno, amén. Pero por más dolor que le causó a Pablo el enemigo y también sus adversarios, amén, él fue una persona, mis amados hermanos, que vivió allí aferrada al Señor. Hubo oposición en el ministerio de Pablo. Pablo también habla de un tal Alejandro que le causó mucho daño. Dice que este hombre, no se sabe si este lo acusó falsamente ante la corte romana y se lo opuso, quizás otros dicen que se opuso con falsas doctrinas, no se sabe. Pero de todos modos, este hombre fue también un hombre que Satanás utilizó para oponerse también a la vida del apóstol Pablo. Amén. Entonces, nosotros vemos que él viene atravesando todas esas crisis. Y hoy en día también hay personas que se nos oponen, ¿no es cierto? Siguiendo la mentira, levantándose en contra de nosotros, que no quieren escuchar la verdad de la palabra del Señor, sino que quieren oír novelerías. En otro caso, la oposición vendrá de la gente de afuera, otros vendrán de la misma iglesia cristiana, de parte de los que no creen, y otras veces vendrán de parte de los mismos creyentes. Amén. Entonces, enfrente de estos desafíos, el líder muchas veces se va a ver rodeado de conflictos, se va a ver rodeado de crisis, y su deber es denunciar el pecado y toda la mentira y la injusticia y la hipocresía religiosa, pero sobre todo esto no se hace sin un costo significativo.
No obstante, a pesar de toda la oposición de adentro o de afuera del pueblo de Dios, es el deber del líder cristiano proclamar siempre, seguir perseverando con la palabra del Señor, seguir siempre avanzando, puesto los ojos en el único autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Como yo les digo, él pasó también crisis de soledad en medio de su ministerio. Estaba allí en la cárcel, estaba allí, dice también él pasó en la cárcel. Él tuvo que defenderse delante del emperador. Nadie de sus amigos estuvo allí para respaldarlo. El apóstol quería ver también a Juan Marcos. Él hablaba y quería verlo también a Juan Marcos, pero no había nadie. Pablo estaba a punto de morir. Imagínense, a punto de ser ejecutado y su equipo de trabajo. Nadie estaba cerca de él. Imagínense ese tiempo en que él está viviendo esta crisis de soledad. Bendito sea el nombre del Señor, que él desea estar rodeado de aquellos que él discipuló, ¿no? Entonces, el líder de hoy no es diferente a Pablo en su vulnerabilidad, en la soledad ministerial, que a veces como líderes nos vamos a quedar solos. A veces quizás vamos a necesitar de alguien y no vamos a tener ese alguien que nos dé una palabra, que nos acompañe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, vendrán tiempos de soledad en nuestro ministerio. Vendrán muchos tiempos, mis amados hermanos, que quizás nos querrán sacudir como líderes, como ministros de Dios, ¿no? Pero nosotros, mis amados hermanos, debemos entender algo, que el Señor nunca nos abandonará y que Él estará con nosotros. Muchas veces también el líder va a pasar el silencio de Dios. Y esto también lo pasó el apóstol Pablo. Hay momentos en que Dios no nos va a responder en la oración. Él quizás no nos va a responder, pero si tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Pero a veces sucede que la respuesta tarda. El Señor guarda silencio. Amén. Y nosotros como líderes decimos, pero si yo le enseñé que Dios es un Dios de milagros, ¿y por qué aún no viene mi milagro? Y muchas veces vamos a hacer así, sacudidas nuestra fe constantemente y vamos a entrar en esa crisis. Dios, ¿por qué no me habla? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando quizás veamos que Dios no nos habla, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos, cuando atravesemos esta crisis? Pablo atravesó esa crisis. En 2 de Timoteo capítulo 4, mire lo que dice en el versículo 20, dice la palabra del Señor. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Mire, dice que su compañero Trófimo se lo había dejado enfermo en Mileto. Es casi seguro que Pablo ha de haber orado por la sanidad de este hombre, esperando que el Señor lo sane, pero no había ocurrido nada, tanto que tuvo que dejarlo, dice la palabra del Señor. Amén. Cuando más necesitaba Trófimo que esté gozando de salud, de repente no había respuesta de Dios para que sea sanado. Entonces, él había visto el mover de Dios, cómo Dios lo había librado de la boca de los leones. Y no podía, quizás le dice, Señor, pero ¿por qué tú no puedes ni siquiera sanar a uno de mis colaboradores, a quien tanto necesito en este momento? Y es así como Satanás ataca a muchos líderes con el desaliento. Cuando estos no ven respuesta para sus oraciones, no obstante el Señor, quien siempre le da fuerzas para vencer esta crisis, mis amados hermanos, responde mucho, más abundante de lo que le pedimos y le entendemos. Amén. Va a pasar también la crisis de la muerte. El líder va a envejecer. Nosotros los pastores algún día vamos a envejecer, los que estamos en un ministerio, y es la ley de la vida que vamos a partir de esta tierra. Amén. Esto es inevitable. Todos vamos a partir algún día de esta tierra. Muchos líderes caen en esta crisis al mostrarse incapaces de aceptar su edad, que ya no tienen las mismas fuerzas que para servirle al Señor. Por eso es necesario, mis amados hermanos, delegar y discipular a otros. Otros encuentran muy difícil de traspasar la responsabilidad de liderazgo a las nuevas generaciones. Quieren seguir, aún siendo ancianos y ya no teniendo fuerzas, quieren seguir. Pero la realidad es que la vejez no nos despoja de liderazgo, sino que nos da la oportunidad de seguir cumpliendo con su vocación a través de otra persona con la cual nosotros hemos discipulados. Amén. Porque muchas veces es que llegamos a viejo, no he completado mi tarea, ¿no?
y hay algo más por hacer y hay algo más que quiero hacer. Amén. Y debemos entender que Pablo supo encarar su envejecimiento y sus años ya cuando fue anciano de una manera positiva y saludable, con madurez. No se aferró. Hay gente que se aferra a la iglesia y no quiere delegar a otro. Muere y desgasta su vida hasta el final. Quizás Dios ya tenía preparado a otro pastor, pero él no. Ahí. Mira lo que dice segunda de Timoteo 4:6. Ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo fue capaz de hacer una evaluación positiva de su carrera ministerial y decir, dijo, ya he cumplido, porque dijo, he peleado la buena batalla y he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. O sea, yo ya he cumplido. Ya él dijo, yo ahora sí me espera la corona de justicia que el juez justo me va a otorgar a mí el día en que yo parta de esta tierra. Él no tuvo problema con entregar la antorcha. No se quedó ahí aferrado al pastorado, no. Él formó jóvenes, formó al joven Timoteo, depositó su confianza en él, le encomendó sus responsabilidades de liderazgo apostólico, le entregó a Tito una serie de tareas que él tenía que llevar a cabo en Dalmacia y a Tiquito lo envió a Éfeso. Él comenzó a delegar también. Y Pablo no se muestra como un viejo quejoso, no se muestra como un viejo amargado. Por el contrario, él ponía su confianza en las sagradas escrituras y en los líderes que venían detrás de él para predicar con fidelidad. Por eso le dice, lo que aprendiste a Timoteo, lo que has aprendido, lo que yo te he enseñado. Amén. La muerte va a llegarnos a todos, incluso al líder más consagrado va a tener que morir. Amén. Este hecho genera crisis más importante en la vida de una persona, incluso en aquella que sabe que el Hijo de Dios es el que ha conquistado este enemigo grande como es la muerte. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, porque una vez que partamos de esta tierra, entraremos a la presencia del Señor. Amén. Entonces, es necesario que cuando nosotros pasemos a la eternidad estén otros que vayan detrás de nosotros llevando la antorcha, gente que haya sido formada en la fe y con la misma visión de los pastores o del líder. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, como lo hizo el apóstol Pablo. Amén. Entonces, dice que según estudios del Instituto Francis Schaeffer, aproximadamente es entre 1.500 y 1.700 pastores dejan el ministerio cada mes en Estados Unidos. Mira la cifra, lo que equivale a 18.000 y a 20.000 al año. En América del Sur las cifras son similares en porcentaje. Una encuesta del grupo Barna en el 2021 reveló que el 38% de los pastores estadounidenses consideran ciertamente dejar el ministerio de tiempo completo y ya están aumentando a un 29%. Un estudio de Barna ha revelado una crisis poco discutida dentro de la iglesia, el aislamiento y la desesperación que enfrentan los pastores. La investigación muestra de que un 18 de todos los pastores ha considerado el suicidio. Es terrible porque están sobrecargados en los últimos años, mientras que un 47% se sienten solos, aislados de su labor. ¿Por qué? Porque los pastores como líderes enfrentan presiones constantes para proyectar una imagen, una estabilidad de liderazgo, lo que dificulta que busquen ayuda. Amén, porque ellos dicen, se paran y atraviesan crisis personales. Muchos líderes sienten que no pueden expresar sus miedos, sus dudas, porque si lo hacen esto se van a sentir débiles y el problema emocional de muchos pastores se agravia tanto, de tal manera que muchos no soportan tanta presión y incluso dice en estos estudios que muchos también se suicidan o se quieren suicidar. Entonces, el estrés, la sobrecarga, el trabajo, las expectativas poco realista de la congregación ha llevado a muchos pastores a dejar la vocación y el llamado del servicio, porque no han tenido una disciplina espiritual, porque no han aprendido a delegar, porque no han aprendido, mis amados hermanos, a discipular, porque tienen todas las cargas encima de ellos. Amén. Entonces, no soportan tanta presión como el pastor que yo les conté y terminan, mis amados hermanos, en fracaso. Muchos pastores sienten que siempre deben de estar en su mejor momento, lo que muchas veces los lleva a aislarse. Es terrible también la situación que nosotros vemos
que también pasan o atraviesan muchos líderes espirituales. Y oramos para que el Señor abra sus ojos, les dé la fortaleza y pueda formarlos a ellos, pueda formarlos a ellos para que ellos puedan tener alivio sobre sus cargas. Entonces, todo lo que hemos aprendido lo resumimos aquí al final. Primero, mi familia es primero. Mis acciones deben mostrar de mí, de quién soy yo delante de mi esposa, de mis hijos. Mi casa es mi primera mayordomía, es mi primer ministerio a quien yo tengo que pastorear. Dos, nada de lo que hago para Dios puede sustituir el tiempo en su presencia. Siempre tengo que vivir en una comunión con el Rey de los cielos. El ministerio no me valida. No me tengo que ganar el amor ni la aprobación de Dios con lo que hago, por más que me desgaste. Ay, mientras más me desgasto, más Él me va a amar. No, Él me ama, su amor hacia mí ya es perfecto. Él me amó desde antes que yo naciese y me salvó. 4, debo tener buenos amigos y una buena relación que trascienda el ministerio. Es importante cuidarlos y dejarme cuidar por ellos. Siempre tengo que tener un líder, alguien que siempre tenga una palabra acertada, a quien yo pueda recurrir y contarle mi problema, y que tenga una palabra acertada para traer también calma, que su lengua sea una lengua que traiga calma, que traiga paz. Necesito atender mi cuerpo, la quinta, hacer ejercicio. Usted tiene que ir al médico, tiene que descansar bien, porque de lo contrario usted va a colapsar su cuerpo y se va a morir. Y es parte de una fe responsable hacer eso, mi amado hermano. Amén. Muchas veces no nos cuidamos, no vamos al médico tampoco y queremos seguir y seguir sobrecargándonos y eso no está bien porque este cuerpo hay que cuidarlo porque es el templo también del Espíritu Santo de Dios. Sexto, mi provisión económica es una combinación de la fe y de la buena administración. En lugar de afanarme por el dinero, voy a trabajar y a confiar que Dios es aquel que me va a proveer. Si no tengo equilibrio, el ministerio puede ser un asesino. Eso es una palabra clave, mi amor hermano. No le permita acabar con otras áreas de su vida. Así que me mantendré en un balance. Tiene que tener un equilibrio. Tiempo para su familia, tiempo para tomarse un descanso, tiempo para salir. No se eche toda la carga encima suya. 8, no sirvo a toda la gente para que quizás la gente me ame o me diga, uy, gracias. No, no, no. Sino que no me valido por lo que ellos opinan o por si ellos me aceptan. Sino estoy dando audiencia para uno, no. Mi validación viene de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. 9, tengo el derecho de sentirme triste, de a veces tener enojo, pero decido sujetar todas esas emociones en mi relación con Dios, mi fe en sus promesas y buscaré servirle al Señor con alegría en este ministerio tan grande que Él nos ha dado. 10, no camino solo, usted no camina solo. Tengo a quien rendir cuenta, tengo que tener una cobertura espiritual. Un pastor, un hermano tiene que tener una cobertura espiritual. No puede decir, no, no. Si un pastor no tiene una cobertura espiritual, se va a descarriar porque no va a tener a quien rendirle cuenta, a quien pedirle un consejo, ¿no? Entonces, Dios me seleccionó para poder ser pastor, pero mi identidad no descansa en ello. Es solo parte de lo que hago, no es lo que soy, porque yo soy hijo y el Padre nos ama. Yo soy hijo y el Padre nos ama. Amén, mis amados hermanos. Entonces, Dios es bueno en su amor, Dios es bueno en su misericordia. Amén. Y nos está enseñando, mis amados hermanos, a ser unos verdaderos líderes. Amén. Entonces, que el Señor me los bendiga en este día. Si alguien tiene una pregunta,